Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Museo. El programa del Museo Histórico Nacional nos está viendo aquí a través de Santiago TV y escuchando en la 94.5 FM Radio USACH. Un gusto volver a encontrarnos. Pueden ver que tengo aquí en mis manos un libro. Vamos a estar conversando de esta publicación. Nos acompaña su autora, Jocelyn Valdebenito. Este libro que aborda todo el legado de Laura Rodríguez Pizarro. Lo político es un verbo. Bienvenida, Jocelyn, un gusto que nos acompañes hoy. Muchas gracias, Rocío. Es un placer estar acá y es un placer también haberlo concluido después de tanto tiempo. Es un proyecto de largo aliento que ha significado muchas horas de insomnio y también de obsesión. Y por supuesto que ha sido posible gracias a un equipo maravilloso de personas, la mayoría de ellas mujeres que admiro mucho, investigadoras como yo, que fueron editoras del proyecto, una espectacular diseñadora que pudo también sintonizar con la artista, que es muy difícil hacer un libro de un artista porque sí, hay que generar ahí un lazo que permita interpretarla lo suficientemente sintonizada o vinculada, claro, a la obra. Así es darle el estilo, el espíritu. El espíritu, claro. Sí, y además también muchas imágenes que tiene la investigación. Sí, así que aquí lo estaba mirando yo con toda esta recopilación sí, de imágenes. Jocelyn, tú eres profesora de artes plásticas y uno se imagina que no van a escribir un libro. ¿Cómo es que te encaminas a investigar, a dar vida a este libro y sobre todo que nos cuentes cómo descubres a la mujer que es protagonista de esta publicación? Es una pregunta muy interesante y te la agradezco mucho porque permite también pensar en la profesión docente como algo mucho más amplio que solo el trabajo de aula, que es una parte. Quizá yo diría que este libro es también un homenaje a todas las profesoras y profesores anónimos que formaron, construyeron el siglo XX. Fueron los que alfabetizaron las mujeres en particular, las preceptoras, inspectoras y también, por supuesto, las profesoras normalistas del siglo XX que formaron a presidentes, formaron a médicos importantes, intelectuales, grandes pensadores y personas que fueron construyendo, como decía, el país. Así que eso por una parte. Sobre cómo llegué a trabajar en un libro como este. Bueno, es parte azaroso, pero también por otro lado ha sido muy interesante cómo se han ido dando quizás las oportunidades o las instancias. Si bien yo soy profesora de vocación y también de profesión, a lo largo del tiempo me interesé mucho por la historia del arte chileno. Me hice ayudante en algún momento en la universidad y luego hice el magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Y ahí me apasioné más todavía con la historia del arte chileno porque efectivamente conocíamos muy poco, ¿no? De nuestros artistas nacionales. Conocemos todavía muy poco, hay muchas biografías que escribir, muchos artistas valiosísimos que investigar y entonces de a poco fueron dándose ciertas oportunidades para empezar el camino de la investigación y en paralelo también justo quedé en el trabajo del Museo de Bellas Artes. Trabajé allí durante 8 años en el área de mediación y educación, formando públicos, trabajando con profesores y profesoras en seminarios que algunos de los auditores recordarán. Fueron hitos súper interesantes para el museo para conectarse con todo lo que es el aula y el trabajo también diario de difundir, ¿no? El arte nacional, que no es menor. Así es que yo le agradezco mucho a esa institución que me permitió también formarme y especializarme en el arte chileno en particular. Tener las obras en vivo es un lujo. Así es que, y bueno, trabajando ahí, un día me tropecé con una caja de archivos
de documentos. Esta parte siempre me gusta a mí cuando llegamos a ese punto en las entrevistas, cuando ahí se mezcla como el destino, la suerte, el camino que uno tiene que seguir. Así es. Bueno, y tropecé con esta caja de documentos y en paralelo teníamos el desafío de comenzar a contar también la historia del área, del área de educación del museo. Había ahí una necesidad institucional. Y estos documentos nombraban insistentemente a Laura Roddy, y yo tenía la noción de haberla escuchado en alguna parte, no tenía mayor profundidad de conocimiento de su obra, solo había visto un par de esculturas abajo en el hall. Entonces traté de buscar información y efectivamente me di cuenta que ella había trabajado en el Museo de Bellas Artes haciendo lo mismo que yo, haciendo visitas guiadas y también trabajando con niños y niñas. Entonces, me pareció súper interesante. Por otro lado, también me di cuenta de que había sido ayudante o secretaria o amiga, en muchos términos, de Gabriela Mistral. Entonces, ahí ya la historia se me volvió un cuerpo ya súper concreto y muy también fascinante, por qué no decirlo, de un personaje que se iba abriendo por capas, así como, y que se iba mostrando con distintas facetas, con distintos alcances. Y bueno, la investigación empezó a tomar su curso y luego de un tiempo, ya cuando tenía un cuerpo ya de documentos, de fechas, tenía ya algo más armado, pude empezar a postularlo a fondos para poder seguir profundizando en lo investigar. Que tenía. Exacto. Así que bueno, de a poco las cosas se fueron, como te decía, dando para encaminarme hacia allá. Y bueno, también la vida te permite encontrar un camino a algo que en algún momento también me hacía mucho ruido, estaba disonante, que era mi amor por la pedagogía, la educación, y por otro lado, mi fascinación con la historia del arte local, que en algún momento eran como dos cosas que no tenían vinculación o parecía que estaban totalmente disociadas. Con Laura ya tomó un curso, un camino que la verdad es que era insospechado en algún momento hacer esa relación, ¿no? Ese vínculo. Jocelyn, y tú dices, te topas con esta caja y ahí ¿encuentras documentos o encuentras alguna obra, algún escrito de ella directamente? No, solo documentos, los típicos documentos que se trabajan en el Estado. Bueno, yo también soy archivera, trabajo como archivera en un equipo en el Servicio Nacional del Patrimonio. Y nosotros en general los archiveros trabajamos con resoluciones, con decretos, papeles que para muchas personas son muy fome. Claro, o que no podemos encontrar nada ahí. Claro, que son un poco hostiles, difíciles de interpretar en muchos casos porque tienen un lenguaje muy leguleyo. Entonces, pero sí aparecía su nombre insistentemente y efectivamente en esas resoluciones, decretos, qué sé yo, aparecía que ella había sido destinada a recaudo de buen servicio, decía el documento que me encontré, como profesora orientadora de museos, que se nombraba así en esa época a las profesoras que se dedicaban efectivamente a hacer visitas guiadas, que era una novedad también, hay que decirlo, en los años 60, al final de la vida de Roddy, cuando ella ya se ha jubilado, ¿cierto? Ya está entrando en su etapa de madurez, ella decide entregarle al público, al pueblo de Chile, todos sus conocimientos y todo lo que ella había aprendido durante tantos años, ¿cierto? Y de recorrer Chile, porque estuvo en distintas ciudades, entregarle a los museos y entregarle también a la juventud, a los niños, a las niñas, todo su saber, sus apreciaciones de la vida también. No era solo enseñar a ver obras, a interpretarlas o a reflexionar sobre ellas, sino que también había mucho de formación integral, como antiguamente las profesoras trabajaban, ¿no? Como sí, en un todo. Estamos en una época del mundo donde todo es súper específico. Exacto. Y buscamos la especificidad de las cosas y se valora además tener conocimientos muy específicos sobre algo y a veces nos quedamos ahí y no desarrollamos todo lo demás. Sobre todo en el mundo de la pedagogía, yo creo que bueno, de repente hacen falta esas profesoras de antaño o estamos viendo igual que hay nuevas generaciones
apasionadas en todo caso. Te invito a que hagamos una pausa para que nos sigas contando este camino y cómo llegó hasta dar a luz este libro que estamos compartiendo con ustedes hoy, que se llama Lo político es un verbo, y por supuesto quiero que nos cuente sobre el título del libro, que nos aleja un poco de este primer acercamiento que nos has contado de Laura Roddick. Hacemos la pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en el estudio conversando con Jocelyn Valdebenito, quien investiga toda esta obra y vida de Laura Roddick. Ya nos comentaba Jocelyn que se encuentra una caja con documentos y entonces te llama la atención, la empiezas a indagar, bueno, descubres que era profesora de artes plásticas así como tú, que también había hecho mediación en el museo. Qué increíble, ¿no? Todas estas sincronías que se empiezan a dar. Nos mencionas así y uno se queda a lo mejor como con la imagen dulce de una profesora, pero fue una mujer que mucho más allá de eso. Así es. Entonces, sigamos pelando esta cebolla, estas capas de Laura Roddick Pizarro. Bueno, efectivamente ella tuvo su primer contacto con el mundo de la pedagogía, por así decirlo, con Gabriela Mistral. Ella la inicia, ¿cierto?, en la ruta pedagógica con un viaje que hacen juntas a Punta Arenas. Qué increíble, tremendo viaje. Tremendo viaje, o sea, en todo sentido es un símbolo también, simbólico, ¿no?, como muy poético por lo demás. Y antes de eso, bueno, Laura Roddick era una artista en camino, ¿cierto?, en un camino que ella se había forjado de muy joven en la Escuela de Bellas Artes como estudiante de escultura. Estaba ya siendo una profesional de la escultura, estaba a punto de egresar cuando Gabriela le propone este viaje y este cargo también de profesora de dibujo en el Liceo número 2 de Punta Arenas. Y es ahí cuando ella se empieza también a fascinar con Gabriela Mistral y también con la pedagogía. Laura se enamora de Gabriela. Una amiga de ella en común que se llama Marta Vergara dice que para Laura, Gabriela Mistral fue su primer amor. Fue donde encontró un hogar, encontró una amistad profunda, encontró también un cariño auténtico y encontró también mucha sabiduría en Gabriela. Es que yo creo que por lo que sabemos hasta aquí, que hay mucho que no sabemos, de haber sido muy adorable Gabriela Mistral, por lo sabia que era, por lo que entiendo era también muy cercana o amorosa con la gente que era inmediata a ella. Exacto, y muy generosa también, hay que decirlo, una persona muy generosa en el sentido de acompañar a muchas jovencitas que estaban, o muchachas que estaban en el camino también, la ruta pedagógica, o también en otras áreas, y ella fue también una persona muy importante para muchas y muchos intelectuales también, varones, por supuesto. Y bueno, es en este viaje que Laura descubre la pedagogía, descubre también, se descubre a sí misma como profesional intelectualmente, también lee mucho con Gabriela, autores, filósofos. Gabriela en ese momento estaba muy impactada con la filosofía hindú, por ejemplo, y comparten lecturas juntas. Y, bueno, y ese viaje, aunque es cortito, dura más o menos un año, un poquito más, es intenso, muy intenso en aventuras y también en involucrarse en causas sociales, porque eso quizás es algo menos conocido para el público, lo importante que fue Gabriela Mistral en Punta Arenas para muchos desafíos y problemas sociales que existían allí, de nutrición infantil, todo el trabajo también que hicieron con los hijos de obreros, las hijas de obreros, para alfabetizar a esas muchachas que no tenían acceso a la educación. Entonces, la verdad es que ese fue un impacto muy importante en la vida de Laura, y luego ella se define a sí misma también como profesora, ¿no? Empieza a decir, bueno, soy artista, pero soy profesora también. Y en ese camino de profesional de la docencia, ella empieza a articularlo con esta otra vocación que es la vocación social. El preocuparse por los necesitados, el darse cuenta que como intelectual ella tenía una responsabilidad. De ahí el título del libro, ¿no? Hay una responsabilidad y un hacer propio del ejemplo de Mistral, ¿no? Esta imagen también muy, muy famosa que está en los recados
que escribe Gabriela Mistral muchos años después, cuando recuerda los árboles que planta en la Avenida Colón en Punta Arenas. Esos árboles que después ya son claro, icónicos de la ciudad. Claro. Y esos árboles generan simbólicamente un lazo y generan también una relación simbólica no solamente con la ciudad, sino que también con esto del plantar y de ver fructificar una semilla que ellas también lo traducen en su labor pedagógica con las infancias, ¿no? Entonces, muy bonita esa relación. Me quedé alucinando con este viaje de estas dos tremendas mujeres. Aparte de eso, por lo que cuenta tu libro, Laura viaja a otros lugares. Claro. Tiene luego, otros destinos, sí, bien movida, digamos, y me imagino que para la época, estando aquí en Chile, que ya yo me siento lejos del mundo, para entonces de haber sido mucho más lejano, una mujer que viaje, que trabaje, era todo distinto de lo que hacían la mayoría de las mujeres para la época. Así es una peculiaridad también de este momento que estamos ya entrando en el siglo XX, 1920 y tanto, 22, cuando ellas viajan a México, juntas también. Y es una peculiaridad porque en el siglo XIX las mujeres viajaban generalmente acompañadas de maridos o padres. Claro. ¿Ya? Y empieza a existir la figura de las mujeres que empiezan a desarrollar carreras propias. O sea, hay una clase emergente también, una clase popular que tiene la posibilidad de trabajar, ¿cierto? De ganarse su propio sustento. Y eso también les permite mucha autonomía. Y es muy curioso porque en el caso, por ejemplo, de Laura Roddick, ella es hija natural de una modista. Luego su padrastro le da el apellido Roddick y ella, luego muere este señor en 1913, cuando ella todavía es muy joven. Y entonces ella queda también cuidando a su mamá. De alguna manera ella empieza a trabajar, a vender sus esculturas, muy joven también, y a proveer, ¿no? a su familia, a su madre. Entonces es muy interesante también allí cómo está este poder viajar y desplazarse y tener plena autonomía de decisiones. También pasa por una cuestión económica en las mujeres, ¿no? Esta relación con lo laboral, y por eso también su identidad tan fuerte con el mundo obrero. Ella se sentía una obrera cultural, una obrera artista, ¿no? Como en esa sintonía. Total. Lo era. Mencionas aquí otros viajes y otros destinos como Estados Unidos, bueno, dentro de Chile también, ¿no? México, que lo mencionabas recién, París. Uh-huh. Sí, en los años 20, bueno, su primer contacto, hay que decir que esto es súper interesante porque mientras toda su generación, la mayoría anhelaba París porque era el epicentro intelectual del mundo. Estaba las vanguardias, estaba todo el mundo intentando ir a París para conseguir... Donde las papas quemaban. Exacto, claro, y poder también tener un circuito internacional que los legitimara. Eso los artistas lo conocen y lo saben muy bien. Pero Laura, con esta compañía, con esta poeta, ¿cierto?, viajan a México y es la primera vez que sale del país y se encuentra nada más ni nada menos con Diego Rivera pintando en la Secretaría de la Educación Pública en México, pintando los murales, estos famosos que conocemos, ¿cierto? 1000 veces reproducidos en libros. Y entonces se encuentra en plena faena del muralismo mexicano y se deslumbra, por supuesto, porque encuentra allí una identidad latinoamericana, una relación muy política también con el arte. Y eso para ella fue... podríamos decir, un tsunami emocional, porque ella inmediatamente se compromete con lo que estaban haciendo los artistas, se inscribe como secretaria de las misiones indígenas, que en ese momento eran en pequeños pueblos rurales, estaban las profesoras tratando de alfabetizar y generando bibliotecas públicas, junto con toda la misión que llevaba Gabriela Mistral de contribuir a la reforma que le había propuesto José Vasconcelos. Entonces, la verdad es que ambas empiezan a vincularse con intelectuales ya de otros países y a trabajar también en una causa americanista,
¿no? Con una identidad muy fuerte y una relación también muy crítica con Europa. En algún momento, bueno, todos conocen la obra de Gabriela Mistral, que es profundamente americanista y ella tiene una distancia también crítica con todo el proceso colonial, ¿cierto? Está el tema racial ahí muy presente. Entonces, la obra de Gabriela Mistral también tiene un correlato en estas imágenes que va produciendo Laura Rodríguez de las esculturas de las mujeres mexicanas, que ella en algún momento dice, yo me enamoré de las mujeres mexicanas, o sea, por eso las puedo representar. Yo estaba mirando por aquí las páginas que traen imágenes, que bueno, tú decías también parte del equipo de diseño. Aquí tengo una de las imágenes con escultura. Hay tantas cosas que te quiero preguntar porque es descubrir todo un personaje, pero antes de que nos vamos más en profundidad de lo que yo quería que conversáramos, que bueno, nos estás mostrando todo su camino, su trayectoria, era volviendo a esta caja que te encuentras de ahí para dar vida a un libro así de extenso. Me imagino que hubo bastante trabajo más, conseguir estas imágenes, rastrear a esta mujer. Bueno, todo eso quiero que nos cuentes al regreso de esta pausa. Hoy aquí en el programa estamos conociendo una tremenda mujer que yo me he deslumbrado conociéndola hoy, Jocelyn, con todo lo que nos has contado de Laura Rodríguez. Te alcanzaba a preguntar yo en el bloque anterior, una cosa es que encuentres documentos y tienes tu experiencia de archivera, pero otra cosa es armar un libro así de extenso y tan lleno de detalles y tan bien documentado y con imágenes. ¿Cómo fuiste siguiendo las pistas? ¿Cómo fue este proceso de investigación? ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Trataste de buscar familiares? ¿Cómo fue todo eso? Sí, bueno, fue, como te decía al principio, súper largo. Este trabajo, en suma, lleva 12 años de trabajo. Wow. Es como un niño de 12. Claro. Wow. Es un trabajo largo, pero también me lo he podido permitir porque, bueno, lo fui haciendo en mis tiempos libres, en los fines de semana, y también con la ayuda importante de colegas del Servicio Nacional del Patrimonio, personas que me fueron orientando, guiando en esta búsqueda. Y también en algún momento ya, como te decía, cuando tenía un corpus documental súper exhaustivo y bien sistematizado, pude postular por primera vez a los fondos que no salieron inmediatamente porque también Laura Rodríguez era una figura muy desconocida. Claro. Entonces, afortunadamente, tuve el privilegio de trabajar con Gloria Cortés en el Museo Nacional de Bellas Artes en una exposición que se montó el 2019. Se trabajó el 2019, pero se abrió al público justo en el momento del estallido social. Y después vino pandemia, entonces fue un poco complejo el proceso de vinculación con los públicos y etcétera, pero creo que esa muestra también sirvió para dar una primera mirada al personaje y también difundirlo un poquito más. Y bueno, y yo seguía, mientras tanto, seguía postulando a los fondos, ¿no? para poder lograr la publicación, porque también es una publicación ambiciosa, son muchas páginas, además, en la historia del arte es importante el color, ¿cierto? No es lo mismo publicar obras de arte a blanco y negro que a color. Entonces, tomó bastante tiempo también lograr el financiamiento, pero lo logramos, ¿cierto? A través de Fondart, a través del Fondo de Difusión, ¿cierto?, de las Artes, logramos construir este libro, como te decía, con un equipo importante de personas, editoras, correctoras de estilo, la misma diseñadora, Catalina Chung, que es una maravilla, ¿cierto?, Claudia Arias, Caterine Campillay, y así, bueno, una serie de brillantes colegas que me apoyaron en este proceso que fue 2 años también de edición. Entonces, como te decía, muy largo el proceso, bien azaroso también, de repente ir encontrando maravillas como el Fondo de Estados Unidos, por ejemplo, donde había unas cartas preciosas. ¿Entre ella y quién? Entre Laura Rodríguez y una amiga norteamericana que se llama Anne Melissa Greaves.
Y esta amiga norteamericana, también sufragista, por supuesto, feminista, cosmopolita, tenía mucho interés por la política latinoamericana y tenía muchos amigos en Perú. Y entonces se hace una triada ahí de las cartas que le enviaba Laura Rodríguez a Ann Melissa, y luego también las cartas que le enviaba Carmen Saco, que era esta amiga peruana, también a Melissa, y bueno, ahí se va armando una correspondencia con datos, con fechas, con amores, desamores, viajes, luchas también. Y bueno, toda una vida. Toda una vida, y la pareja también de Laura Rodríguez en París, que fue Constanza Lemaitre, que también es una intelectual que en algún momento ellas crían 2 hijas juntas en París. Entonces una vida bastante emancipada. ¿Y esas hijas eran de Laura o eran de Laura? Hijas biológicas de Consuelo, pero bueno, Laura Rodríguez materna no biológicamente. Ella toda su vida tiene vínculos con niños y niñas que los acoge en su hogar, o estas mismas 2 niñas que es Inés y Margot, ¿cierto? Que ella ayuda a criar, las lleva al dentista. Es una mamá que se involucra incluso cuando las niñas crecen, después ella la invitan a su matrimonio. Entonces se forma ahí una familia no convencional o no heteronormada. Claro. ¿No? Es muy interesante. Sí, para la época. Por supuesto. Increíble esa valentía de vivir como uno quiere y no como decían las normas. Exactamente. De entonces. Es que a medida que nos cuentas, además, Jocelyn, me quedo con más preguntas. Pero bueno, en honor al tiempo, hay aquí algunas cosas que incluye el libro, como por ejemplo, hay unas fotografías que sale ella con su amiga en una actividad social y después fichadas. ¿Qué pasó Así ahí? es. Típica fotografía que uno se imagina de como comienzo o inicio del siglo XX, ahí como el Se Busca. Aquí está, a ver si pudiéramos captarlo. Ahí está, ahí. Laura con su amiga. ¿Qué les pasó? Sí, bueno, es bien interesante porque son 2 fotografías que cuando uno las vincula temporalmente, porque son semanas de diferencia entre ambas fotografías, tiene que ver, bueno, básicamente con el activismo de Rodríguez y su compromiso, su ahínco, ¿cierto?, por la lucha en pro de la emancipación de la mujer chilena, que participa y activamente del MEMCH. Y junto a Marta Vergara, que es la amiga que se menciona allí en la fotografía, son las 2 activistas. De hecho, Laura Rodríguez diseña el pañuelo que aparece hoy día redescubierto por las feministas, ¿cierto?, contemporáneas, que es una mujer que aparece con un hijo en los brazos, ¿cierto?, una mano alzada, un puño alzado, muy también la estética mexicana, del muralismo, muy social la imagen. Y esa imagen permitió generar una relación en red de todas las mujeres a lo largo del país. O sea, todas las mujeres le mandaban a hacer a Laura Rodríguez pañoletas y estandartes para poder salir a marchar y pedir el sufragio, ¿no? El derecho a sufragio, es decir, la igualdad cívica, ¿cierto? Igual que el varón. Entonces, es un ícono que está al servicio, o una imagen que está al servicio de la causa feminista. Y en ese activismo permanente, ¿cierto?, de conquistar el derecho al voto, que en ese momento era muy difícil. O sea, de hecho, los presidentes en ese momento, Alessandri, por ejemplo, dice que no es necesario, ¿cierto? No es necesario porque todavía estaba la tutela femenina bajo el padre o el marido. O el marido, porque se entendía que las mujeres no tenían el discernimiento para poder emitir un voto, un sufragio. Entonces, en esa discusión pública, ¿no?, también había, por supuesto, marchas y concentraciones en las cuales asistían mujeres de todo tipo. Y eso es muy, muy interesante en el MEMCH, que logra esta cohesión, esta unión entre proletarias, obreras, dueñas de casa, jovencitas y también intelectuales, ¿no?
profesionales que están por primera vez participando también de la fuerza laboral del país. Secretarias, por ejemplo, de médicos o abogadas, como en el caso de Elena Cafarena, que es uno de los íconos más difundidos del MEMT. Pero también estaban las profesoras y también estaban las preceptoras y también estaban las mujeres que estaban cobrando los tranvías, por ejemplo, que eran obreras. Entonces, hay una suerte de eclosión, ¿no? Eclosión de una necesidad de hacerse escuchar, y eso en las calles, lamentablemente, o bueno, igual que ahora, aparece también enfrentado con la policía. Y en ese enfrentamiento con la policía, muchas de ellas caen presas, ¿cierto? Hay también golpes, o sea, aparecen golpes descritos en estas narrativas, en estas cartas, y también en la autobiografía que hace Marta Vergara de su propio proceso. Y aparecen encarcelamientos masivos con estas mujeres. Y bueno, en uno de esos encarcelamientos masivos aparece fichada Laura Rodi, que se le acusa, ¿cierto?, de ser una funcionaria a sueldo de Moscú. Que es muy interesante porque claramente... Y todo esto por pedir el voto para las mujeres. Exactamente. En el activismo, en el fondo político, de decir queremos la igualdad. Y la igualdad no es solo... metafóricamente, sino que hay una constitución legal de ser autónomas en todos los derechos que significa. O sea, si ya estamos produciendo económicamente, queremos votar. Eso es lógico. Bueno, gracias a Laura Rodig y todas las mujeres de esa generación. Hagamos una pausa, Jocelyn, para seguir conversando lo que alcancemos de todas las preguntas que me quedan ahí en el tintero. Ya volvemos. Seguimos aquí hablando de Laura Rodig. Yo estaba leyendo el marcador de página que trae tu libro, Jocelyn. Espectacular este texto, ¿no? Que se llama ¿Dónde vamos? El tiempo lo dirá. Buenísimo. Dice, voy a leer la primera parte, un pedacito cortito nomás. Dice, avanzamos hoy al lado del hombre, no como detalles decorativos, sino como organismos de lucha y conquista en esta jornada moderna de progreso. 1937. Así es. Bueno, para seguir en el orden de la vida política de Laura, lo político es un verbo, se llama el libro. ¿Por qué decidiste este título o vincularla netamente al mundo político? Podría haber sido vinculada al mundo como profesora o al mundo como activista de todas formas, o como he podido ver aquí en el libro, era una artista también. Y no sabemos nada de su obra. Yo no sé dónde la descubriste, además esta parte de su obra que está aquí en el libro. Bueno, porque el libro, como te digo, tiene tantos años que claramente el título también refleja un poco una mirada más sistemática y también más global de su quehacer y de sus anhelos. Por cierto que van a haber muchísimos otros libros y yo espero que hayan otras lecturas también de esta multifacética intelectual. Multifacética, ese es el término. El término más adecuado, sí. Claro. Pero lo político, más allá de la política como el ejercicio de sufragar o el compromiso con los partidos políticos, lo político en ese sentido, entrando ya a lo más conceptual y entrando también en la tradición de Occidente, vinculado a que lo político tiene que ver con la polis, ¿no? Con lo que pasa en una ciudad en la que las personas tenemos el desafío de convivir, diferentes personas, ¿cierto? Unas a otras, en lo posible sin hacernos daño, ¿no? Esa es la concepción antigua de lo político y que inaugura también la civilidad, ¿no? Uh-huh. La idea de lo civilizatorio está vinculado a la polis, a la ciudad, al convivir unos con otros en nuestras diferencias, a construir redes, ¿cierto? Y eso es transversal a todas las causas con las que se comprometió Laura Rodig. Es la infancia, es el trabajo como artista, por supuesto, al representar mujeres indígenas, por ejemplo, tan reiteradamente, y al elegir cuerpos femeninos también, uh-huh. Claro. Mayormente que masculinos para ponerlos allí en visibilidad.
la causa, por ejemplo, también de la educación, ¿no? De la alfabetización, del trabajo rural, de desplazarse de Juan Fernández a Valparaíso, de Valparaíso a Punta Arenas, después a Vicuña, ¿cierto? A Santiago, estar en distintos lugares enseñando y dedicándose también a las nuevas generaciones. Es un acto político, ¿no? Educar Total. Es un acto político. Lo que pasa, Jocelyn, es que es una persona como política de tomo y lomo, de acción. Hoy día vemos tanto bla bla sin ninguna acción que como que nos cuesta pensar en una persona que de corazón, de alma, haya querido cambiar las cosas. Sí, yo creo que es clave lo que acabas de decir. Hay una autenticidad en su obra, en sus anhelos, en sus horizontes de lucha, que la verdad es que tiene mucho que decirnos al presente, ¿no? Yo creo que el título del libro también es una reflexión desde el lugar donde uno se posiciona como investigador o investigadora para pensar el pasado no en un sentido anacrónico o nostálgico, si se quiere, sino más bien en pensarlo desde las claves del presente, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones más importantes que tenemos en el siglo XXI? ¿Cuáles son los anhelos, los desafíos, las problemáticas? Y pienso que muchas de las cosas que aparecen en este libro descritas, espero que sea muy entretenido de leer, muchas de estas cosas, de estas causas, de estos azares, ¿cierto?, de estas relaciones entre mujeres y entre personas intelectuales, tiene que ver con los desafíos que hoy día enfrentamos como sociedad. Totalmente. Y eso creo que es muy importante decirlo, no solamente en el ejercicio como historiadora del arte, sino que también en el ejercicio de la gestión del patrimonio, que es lo que yo trabajo día a día, digamos. El patrimonio, las personas piensan que es algo que queda en el pasado y en realidad tiene que ver todo con el mañana, con el futuro, con lo que legamos a las próximas generaciones, lo que decidimos que es valioso, ¿no? Y en esa decisión me parece que la obra de Laura Roddig, que ella lo enfatiza en esa misma frase que leíste tú, sobre la acción, sobre el hacer, sobre el encarnar aquellos principios o esos ideales humanistas de estar en favor de los desfavorecidos o estar en favor de las personas que tienen menos o que lo han pasado mal, es una decisión también que a ella le cuesta cosas, le cuesta trabajo, le cuesta mucho, pero por otro lado también la hace inmensamente feliz. O sea, ella fallece en 1972 y ella fallece con la convicción de que lo logró. Ella, bueno, apoya al presidente Salvador Allende al final de su vida, por supuesto, está en las manifestaciones de apoyo y dice, bueno, lo logramos, compañera, lo logramos, tenemos por fin un gobierno más justo. Y eso la deja con una satisfacción enorme y la deja también en una situación en la cual ella fallece trabajando, ¿no? Ella termina su actividad un día jueves y el domingo fallece. Entonces es con las botas puestas. Con las botas puestas. Muy emocionante también ese relato, como relata Nemesio Antunes, que era director en ese entonces del Museo Nacional de Bellas Artes, relata el fallecimiento de esta queridísima artista para muchos colegas, ¿no? Fue muy querida también por sus propios pares, muy reconocida en su momento, luego cae en el olvido, como muchos. Totalmente. ¿Por qué? Como muchas también, hay que decirlo. Sí. Muchas mujeres interesantes y muchas mujeres que hicieron tanto por el país que siguen siendo anónimas y a quien les debemos prácticamente toda nuestra vida contemporánea, ¿no? Como de derechos, de posibilidades, ¿cierto? Así es que, bueno, esta es una invitación no solamente, bueno, para quien le guste la historia, le guste la literatura o nuestra historia intelectual local, sino que también es una invitación para las profesoras y los profesores a hacer y también a pensar y reflexionarnos desde nuestras propias experiencias docentes. Y por eso mismo nosotras preparamos no solamente el lanzamiento del libro, sino que también un taller para profesores y profesoras que se va a realizar en el Museo de la Educación Gabriela Mistral este sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana, y desarrollamos también un material didáctico que está aquí, que se ve ahí, ¿cierto? Es un material didáctico que cuenta la vida de estas dos amigas
Está pensado para niños y niñas de 12 a 13 años y que permite también ir vinculando geográficamente, ¿cierto? Cómo estas mujeres de estas décadas, 20 y 30, se vincularon emocionalmente, pero también se vincularon políticamente, claro, en una red, ¿cierto? Que logró finalmente el sufragio casi prácticamente todo el Cono Sur, ¿no? Lo lograron. Así es. Agradecida de esas grandes mujeres. Bueno, y ahí les deja la invitación, por supuesto, a disfrutar de este libro que nos cuenta toda esta multifacética vida, como decías, de Laura Rodi. ¿Puedo añadir lo último? Es que queríamos contarles que para las personas que no puedan adquirir el libro en librerías, que ya está a la venta, pueden también adquirir el libro, o más bien leerlo, ¿cierto? Acceder a él en las bibliotecas públicas de los museos nacionales. Allí va a estar disponible, y en la red de bibliotecas públicas que va a estar en todo el país. Ahí también van a poder acceder al libro, leerlo, disfrutarlo, y poder también conocer este personaje que es fascinante. Fascinante, sí, totalmente. Increíble. Totalmente recomendado. Jocelyn, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Un placer. El placer es nuestro y espero que ustedes también que hayan aprendido y se hayan entretenido con este programa de hoy. Nos despedimos, nos encontramos en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.